tal amigos? Estamos una vez más en el Estado del Estado, donde pretendemos llevar los temas de la agenda pública al lenguaje coloquial. Como siempre me acompañan Jonathan Bretón. Hola, ¿qué tal? Y Matthew Cisneros. Un gusto estar aquí. Bueno, mi nombre es Oscar Gómez y el día de hoy vamos a hablar de un tema internacional. Tiene que ver con nuestros vecinos del norte. Parece ser que esta última semana le ha llovido sobre mojado al presidente Donald Trump. Todo a partir de una situación un poco incómoda para la ciudadanía, muy peculiar. Surge con el asesinato de un ciudadano por parte de un oficial de policía que desembocó en manifestaciones. ¿Qué me pueden decir acerca de eso? Bueno, la recreación de la escena es trágica. Me parece que lo que se capta es a un par de policías sometiendo a un presunto, no sé cómo mencionarlo, violador de una norma, ¿no? Que intentó al parecer pagar con un billete falso en una tienda de autoservicio. Lo someten brutalmente y lo asesinan de una manera pues que sí duele, ¿no? Duele observar este tipo de abuso de autoridad. Ya nos comentaba durante la semana una politóloga que abuso de autoridad es inexacto por la brutalidad de esta acción. Y esto, evidentemente, como tú ya lo mencionas, desencadenó una serie de protestas, de irritación social. Las redes se enardecieron, existió, o mejor dicho, está en proceso la conformación de un movimiento a nivel mundial que exige el respeto irrestricto de los derechos humanos en todos los países, en particular en Estados Unidos. Y como bien dices, a Donald Trump le cae muy mal en un periodo en el cual pues las redes sociales evidentemente exhiben la brutalidad de las autoridades, exhiben también, y esto es algo muy importante para acentuarlo, exhiben cómo el discurso de odio de Donald Trump recae y se multiplica y es viralizador hasta para sus propias autoridades, que deberían de salvaguardar la seguridad de las propias personas, y no es así, las matan. No ha sido una semana fácil para Donald Trump en específico. Estados Unidos viene en esta pandemia siendo la cabeza en el sentido de que es el país en el que más muertes hay. Es algo que no podemos dejar de lado. La pandemia ha azotado por completo a Estados Unidos y bueno, en este proceso de su regreso a la normalidad también ocurre este acontecimiento en Minneapolis, en Minnesota. Yes. George Floyd fue asesinado de esa manera que, como bien lo hemos comentado aquí, tú ves el video y sí te impacta, porque además deja entender, ya lo comentábamos también en otro espacio, que deja entender que esta especie de movimientos son generados por, bueno, abren como tres dimensiones, ¿no? Primeramente es ese abuso de autoridad, ¿no? Que existe en todo el mundo. Existe el tema racial como segunda condición, y bueno, también destapa la corrupción que hay en las corporaciones policiales. Y todo esto le ha impactado mucho a Donald Trump, porque ya ahora las manifestaciones que fueron a lo largo de todo el país, incluso fueron manifestaciones internacionales, a partir del fin de semana se centraron más específicamente en DC, ¿no? que es donde está la Casa Blanca, que es donde habita Donald Trump. Y bueno, eso generó una polémica mundial, porque bueno, el fin de semana, apenas el domingo, se hablaba de que la Casa Blanca entró en una dinámica en la cual tuvieron que incluso apagar la Casa Blanca y que escondieron a Donald Trump en un búnker. Y bueno, un búnker donde, por cierto, ha sido históricamente utilizado para esconder sobre todo a los vicepresidentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí creemos que este tema ha golpeado muy fuerte a Donald Trump en esta realidad. Sí, claro, y aparte ha sacado a relucir otras cosas. Por ejemplo, hace tiempo ya no veíamos nada de Anonymous, este colectivo de hackers que dicen en su eslogan "We are a legion", ¿no? Y entonces que ellos exhiben de alguna forma a la cloaca, todo lo que hay detrás, ¿no? Haciendo uso de sus técnicas y sus herramientas de hackers, pues hackean sistemas. Tal es el caso que por ahí hackearon una radio y pusieron a The Fuck the Police de NWA, ¿no? Sí. También sacaron ahí unos documentos que vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein, este pederasta, ¿no? Que tenía una red de prostitución infantil. Y entonces nos empiezan a brotar un montón de temas, ¿no? Te brota el tema del racismo tan arraigado en el país, que ya había tenido, que tiene una historia pues en ese país, ¿no? Que se viene desencadenando, o sea, ya es el resultado de un hartazgo, pero también te vincula
a un presidente a unas cuestiones un poco turbias, no un poco turbias, demasiado turbias y preocupantes, ¿no? Por ahí también lo vincularon con la realeza de Inglaterra y demás circunstancias. El asunto es que todo esto se da dentro de un contexto electoral. O sea, Estados Unidos está en un año electoral. ¿Qué me puedes decir, Bretón, de eso? Bueno, quisiera también retomar un poquito el asunto de cómo toca genera más acontecimientos, ¿no?, al respecto. Lo de Anonymous es una cosa importante, pero bueno, también desencadena el Black Lives Matter, que es un movimiento antirracista, así como el día de hoy martes genera el movimiento de Show Must Be Paused, acerca colectivos musicales y empresas musicales decidieron detener sus actividades para demostrar que la actividad de las personas negras, las personas de color, que es la manera correcta o políticamente correcta, como se dice, para demostrar que esas personas importan mucho en la industria de la música específicamente. Bueno, retomando el tema electoral, definitivamente le pega, porque ya estábamos viendo a un Donald Trump que empezaba poquito a alejarse de Joe Biden en las encuestas. Hay que contextualizar que Estados Unidos está en su año electoral, son dos partidos los que están en Estados Unidos, el republicano, que es el del presidente, y el demócrata, donde Joe Biden es el candidato. Y bueno, el candidato demócrata empezaba a alejarse un poquito de Donald Trump, pero con esto aparentemente le va a pegar un poquito más a esa posibilidad de reelegirse que tiene el presidente de los Estados Unidos. Sí, definitivamente, que yo vería que son dos cosas que no necesariamente son una consecuencia de otra. Bueno, mejor dicho, las protestas no tienen ninguna motivación electoral. Las protestas son a raíz de este trágico incidente, que por cierto creo que valdría la pena mencionar. Bueno, se habla de racismo porque George Floyd, la víctima, era una persona de color, y hay presuntas y hay evidencia como para asegurar que los agresores, los policías, tenían razones de racismo para su brutalidad, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de esto ya se desencadenó todo ese movimiento, se desencadenaron protestas, incluso protestas violentas, manifestaciones violentas, quemando carros. Es decir, es una irritación, es algo, bueno, que desencadenó impulsos perfectamente legítimos y que desembocaron en violencia. Yo creo que a veces la violencia es válida cuando el sistema de plano no te responde a las necesidades, a las demandas ciudadanas. Pero todo esto de lo cual estamos hablando, creo que está en un espectro aparte. Y tiene consecuencias, por supuesto, en lo electoral. Y en lo electoral, evidentemente, Donald Trump no sale bien parado porque ha sistemáticamente a lo largo de su presidencia emitido discursos de odio, ha emitido discursos clasistas, ha emitido discursos racistas, ha emitido discursos misóginos, ha emitido discursos que tienden a la polarización de la sociedad y evocando a conglomerar la simpatía de un segmento muy específico que tendrá sus legítimas concepciones ideológicas muy personales de ese segmento, ¿no? Digamos, pero que sí es cierto que a Donald Trump no le cae muy bien esta polarización nueva en donde nadie está a favor por más conservador que puedas ser, o por más posturas de libre mercado que puedas tener, o por más posturas de nacionalismo que puedas tener, nadie está a favor de este tipo de acciones de violencia de tu propia autoridad. Cuando te empiezas a cuestionar si el Estado verdaderamente no está cumpliendo su función principal, que es la de garantizar tu seguridad, llámese a través de la salud, llámese a través de la seguridad pública, es cuando ya se empieza a trastabilar tu sistema. Y cuando evidentemente tú posees el gobierno o la jefatura del Estado, pues tu sistema y tus intenciones reeleccionistas se ven afectadas. Yo la veo difícil. Claro, ya decíamos en la pasada elección que Donald Trump no iba a ganar y acabó ganando. Quién sabe, y a lo mejor acaba siendo reelecto. Sí, creo que vale la pena resaltar, porque esa es la intención de este programa, llevarlo en un idioma coloquial. Cuando se habla de reelección en Estados Unidos, sí tiene, a diferencia de México, ahí sí tiene la posibilidad de reelegirse una vez. Sus periodos son por 4 años y se pueden reelegir un periodo más que les hace 8 años, que es en el proceso que está Donald Trump. También ellos tienen un bipartidismo, ¿no? Una especie de bipartidismo donde por un lado están los republicanos, que son el bando de Trump, por el otro lado los demócratas, a diferencia de México, que aquí hay una pluralidad de partidos, ¿no? Y que no se permite la
reelección, aquí nada más es por 6 años, ¿no? Y con lo que decía Matthew, tiene toda la razón, o sea, la función de las policías en teoría es cuidar a los ciudadanos, ¿no? Porque el Estado es un pacto que formamos por seguridad, ¿no?, del ciudadano, y cuando se quebranta eso, entonces ¿para qué quieres el Estado? Exactamente. Bueno, me llama la atención que estas protestas han cobrado mucha fuerza y vale la pena recordar que en el año 2017, cuando Trump recién había asumido la presidencia, se generaron protestas muy fuertes en Estados Unidos por el tema de la prohibición árabe, no sé si ustedes recordarán, generaron disturbios también en Nueva York específicamente, y bueno, ahora estas protestas de este 2020, que este año nos ha traído además muchas sorpresas, pues tocan prácticamente a todo el país, ¿no? Y tratando de regresar al tema electoral, es curioso porque a pesar de que Trump ha manifestado muchas características racistas, o no por lo menos las de un político ecuánime o un político educado, es curioso porque gran parte de la base electoral de Donald Trump es el voto negro, y esto electoralmente hablando, le genera una oportunidad al voto latino, ¿no? Porque mucho se ha hablado de qué tanto el voto latino puede definir una elección. Se hablaba de que en 2016 el voto latino iba a impedir que Donald Trump llegara a la presidencia, y tal parece que ahora sí el voto latino está logrando imponer, sobre todo el de la mayoría de las minorías en Estados Unidos, va a jugar un papel muy importante. Creo que electoralmente es muy una mala estrategia de Donald Trump salir frente a estas marchas con esta postura, y seguramente puede repercutir en el proceso electoral, aunque como ya lo hemos dicho aquí, luego termina sorprendiéndonos cómo es la elección en Estados Unidos. La elección en Estados Unidos no se da de manera directa como en México, en el cual tú votas por el presidente y es el que queda. Se da a través de unos delegados que hay en cada estado, donde California es el que concentra mayor número de delegados. Entonces luego ocurre que en Estados Unidos quien logra mayor votación no es el candidato ganador. Como pasó en la pasada elección, que por cierto, el voto latino, hubo una buena cantidad de voto latino que votó a favor de Donald Trump, sí, que a lo mejor se le puede revertir en esta ocasión. Y que también hay algo muy interesante que tendremos que contextualizar. Estamos pasando por un proceso de elecciones primarias, en donde Donald Trump va a ser prácticamente el candidato de los republicanos, y los demócratas estaban en una dinámica de desgaste interno, donde se decía que Bernie Sanders tenía todas las de competirle. De hecho, Bernie Sanders y Donald Trump tienen la misma edad, pero posturas completamente diferentes. Hablando, él sí se ha declarado comunista, diferente a lo que aquí en México dicen que nuestro presidente es comunista, pero no es así. Entonces, la polaridad allá en Estados Unidos de Sanders con Trump era muy grande, la expectativa era alta. Acaba, como bien lo dices, Bretón, ganando Joe Biden en este proceso interno. Sanders ya se retiró, y yo lo que veo es que esto también es cierto, le facilita un poquito la carrera a Donald Trump. Que si me permites, Matthew, el proceso de las elecciones primarias no está concluido todavía, porque sí, eso se concluye una vez que se hace la jornada de elección dentro del partido, que por lo general es entre junio y julio. No sabemos cómo se va a dar esa jornada de elecciones primarias ahora con el contexto de la pandemia. Entonces formalmente no es candidato todavía Joe Biden, pero aquí es cuando nosotros extrañamos la candidatura del candidato Bernie Sanders, ¿no? Que una política de izquierda, y que además ha sido un crítico muy fuerte ante el sistema, y sobre todo el sistema de salud. ¿Te acuerdas de las manifestaciones de Ocupa Wall Street? Sí, ¿no? Del 99% contra el 1%. Sí, muy interesantes. Eso le daría un poquito de sazón a la elección, ¿no? No, pues de hecho, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Las cosas han estado sucediendo tan rápido, hemos visto cómo pues está una parte de Estados Unidos en llamas, se apagó la luz de la Casa Blanca, ¿no? Vemos cómo a la organización Antifa ya la quiere declarar como terrorista. O sea, Estados Unidos ya tiene un problema interno que si se acrecenta podría desembocarse en una guerra civil, ¿no? Equiparable a la ¿Tanto así? ¿Tú crees? ¿Una guerra civil? Digo, yo lo veo muy complejo. Por ahí les mencionaba de un video donde está corriendo la cámara y hay un montón de patrullas quemadas. Por ahí los ciudadanos voltearon. Se ve que la policía de Trump no está tratando de dejar a los manifestantes libremente, ¿no? Llega a golpear, ¿no? Se ve que está llegando directamente a golpear, y eso puede generar más rencor y más odio en los demás ciudadanos, ¿no? Ya veamos, por ejemplo, el caso de las recomendaciones de China.
Sí, bueno, recientemente el Partido Comunista Chino, el partido oficialista en China, sacó una serie de desplegados en donde prácticamente se mofaba de la democracia norteamericana, diciendo que es mejor el autoritarismo chino, que ya estaría Estados Unidos lanzándole unos misiles, unas bombas a los manifestantes. Claro que es una postura que va muy alejada de nuestra identidad democrática. Sí, híjole, y fíjate que está bastante interesante cómo en este siglo XXI se está polarizando entre la potencia china y la potencia estadounidense. Históricamente Estados Unidos había querido ser como el representante del mundo, mientras ahora, al parecer, con este nacionalismo de Donald Trump está centrándose en volver a ser grande Estados Unidos otra vez, en contraposición con China, que está agarrando un liderazgo con un bloque de países muy importantes. Dentro de ellos está Rusia. Qué bueno que tomas ese tema, ¿no? Porque parece ser que Trump, en ese afán de querer volver a ser grande América, que además nos parece ilógico que es un eslogan. América, ¿no? Es un eslogan solamente, pero en ese afán de volverlo a ser grande lo está empequeñeciendo más. Voy a poner un ejemplo sobre la mesa. El liderazgo frente a esta pandemia, que es una crisis mundial donde todos los países están tratando de acelerar los procesos científicos, tecnológicos para hacerle cara, se extrañó el liderazgo de Estados Unidos como un referente en esta pandemia. Incluso podría yo decir que China ha mostrado más liderazgo internacional en esta pandemia, cuando hoy en día China está aportando a los países en vías de desarrollo, está aportando pruebas y está aportando además insumos y medicamentos para poder hacerle frente al coronavirus. Inclusive Donald Trump declaró que estaba inconforme con cómo lo había manejado la Organización Mundial de la Salud y que se iban a rechazar. Bueno, en fin, tenemos un contexto geopolítico muy interesante, ¿no? No sé en qué vaya a impactar o no al Estado mexicano, pero bueno, me gustaría saber sus conclusiones al respecto y después abordaremos el tema ya desde un aspecto más geopolítico, pero por hoy... Bueno, las conclusiones es que este movimiento que está ocurriendo en Estados Unidos está demostrando que el racismo existe. Nosotros cuando hablamos de racismo pensamos solamente en la gente de color, pero no podemos llevar esta discusión y cerrarla sin también tomar en cuenta que hay países demasiado racistas como México, ¿no? Entonces vale la pena hacer un juicio introspectivo y analizar cómo nosotros... qué tan tolerantes somos entre las personas que son diferentes y a las personas que piensan diferentes. Entonces yo pienso que este movimiento logra cobrar fuerza por ese sentido, pero también creo que puede, si los malos manejos del presidente de Estados Unidos continúan, puede generar una repercusión de manera increíble en términos no solamente electorales, sino también en términos sociales. Sí, completamente de acuerdo. Yo quisiera hacer una última reflexión también respecto al posicionamiento que está teniendo, mejor dicho, el liderazgo que está teniendo China. Evidentemente es un estado autoritario, el Partido Comunista Chino es quien controla prácticamente todo en esa sociedad, pero dio ejemplos de que dominó la pandemia. Y eso, y dentro de otras cosas, tienen seguridad dentro de sus propios términos, etcétera. Entonces lo que veremos a continuación, es cómo los estados estadounidenses y cómo el estado chino y todo el bloque de países pueden en un futuro dominar o no las protestas ciudadanas. ¿Qué estado y qué modelo de estado puede asegurarle a la ciudadanía una mejor estabilidad, un mejor bienestar, un mejor todo, ¿no? Entonces Estados Unidos les está viendo una crisis y eso con esta reflexión, porque creo que esa va a ser la gran disputa del siglo XXI, qué modelo de país es el mejor. Vamos a caer en esto de las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones son síntomas de irritación porque algo no está funcionando bien en esta sociedad. Y yo creo que también hay que ponerle especial atención a qué están haciendo cada uno de los estados para seguridad, salud, economía y por supuesto algo muy importante desde 1789 con la Revolución Francesa, los derechos humanos. No puede ser que pueda suceder que suceda algo con estas características como sucedió con George Floyd. No, excelente, muy buenos aportes. Bueno, pues yo me quedo con lo que dicen ambos, sí, se tiene que prevalecer los derechos humanos, México tendría que estar volteando hacia allá y ver a dónde puede desencadenar el abuso de la policía, de un caso tan simple puede llevarse algo tan grande, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos este control y estos mecanismos, ¿no? Para llevar una sana democracia. El país de la libertad y la democracia está en problemas y pues... Cuando el vecino pone sus barbas a remojar, ¿qué decía? Bueno, no sé el problema. Bueno, les agradecemos por haber sintonizado una vez más el Estado del Estado. Los invitamos a seguir nuestras redes que van a aparecer por aquí. También estamos el podcast
Sí, tenemos el podcast que es El Estado en tus oídos, donde también debatimos los temas de la agenda pública nacional y también algunos temas locales y nacionales. Ese lo pueden encontrar en sus plataformas de Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify también. Pues muchísimas gracias. No, pues gracias. Francisneros. Difícil los temas que han estado esta semana, pero Muchas Saludos gracias a todos.